Hola, mi nombre es Clemencia Garvira, soy pastora de una congregación cristiana en la ciudad de Villavicencio, Colombia. Y pues debido al encuartelamiento que tenemos, pues sabemos que no podemos tener servicios en la iglesia, en, el, en la congregación, entonces por eso hemos estado haciendo videos. Quiero decirles a todos los miembros de la Iglesia Cristiana, una nueva creación en Cristo, que ya tenemos nuestra cuenta de YouTube. Este es el nombre de la cuenta, Creación en Cristo, así se llama. Y allí ustedes ven, lo abrí en la cuenta para que se dieran cuenta. Allí está el video que envié en esta semana, que fue la prédica que se llevó a cabo el domingo, que tanto problema me puso para mandárselos, pero ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo sé que ya muchos de ustedes vieron ese video, pero sí les agradezco que como es ya cuenta de Creación en Cristo, vuelvan a abrir el video y puedan suscribirse a la página de YouTube. Igualmente que manden la enseñanza a las personas que ustedes crean que les puede ayudar mucho, igualmente para que seleccionen, para que se suscriban, para que igualmente pongan el dedito parado con respecto a que les gustó la enseñanza. Quiero igualmente informarles que cuando se tiene aproximadamente 1000 suscriptores, si no estoy mal, pues podemos comenzar a tener señal en vivo. Dios puede hacer cosas grandes y he creído que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Creo que todo esto que está sucediendo nos va a ayudar para el bien de todos nosotros. Así que esas son las buenas nuevas que tengo con ustedes. Ya tenemos una cuenta en YouTube. Ábranla, suscríbanse y vean el video. Bueno, vamos a iniciar ahora con la enseñanza que tenemos. Recordemos, los miembros de la congregación, recordemos que tenemos un seminario, nuestro discipulado, que tenemos los días miércoles. Lo cambié al miércoles, pero nunca lo pudimos tener el miércoles porque sucedió lo que sucedió y ya pues después de eso no nos hemos vuelto a reunir. Entonces, hoy tenemos el resumen de la lección número 12 y el título de la lección se llama Hablar en lenguas. Entonces vamos a disponer de nuestro corazón para orar y pedirle al Señor que nos ayude. Padre Señor, te damos gracias por cada persona que va a oír este video. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor, porque tu palabra será sembrada en sus corazones y llevará a cabo, Señor, el fruto deseado. Igualmente, oro para que los ojos del entendimiento se abran en cada persona. Señor, pido que tú des una revelación al corazón de ellos para que ellos entiendan con respecto a la evidencia del bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Señor, sé que hay muchas enseñanzas, hay mucha gente que ha enseñado cosas, Señor, pero sabes, hoy te pido algo especial, que tú les puedas enseñar a cada uno de ellos, que sea el Espíritu Santo enseñándoles. Hoy declaro que las palabras que el Espíritu de Dios nos enseña son palabras que traen vida, que traen verdad, que traen poder a los corazones de ellas. Señor, igualmente pido para que tu Espíritu Santo se mueva en medio de sus vidas, para que ellos tomen el tiempo para oír este video, tomar apuntes y recibir la revelación en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a hablar con respecto a este tema, hablar en lenguas. Dice que la palabra de Dios revela que hablar en lenguas es una de las primeras manifestaciones o evidencias que ocurren cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo. Y la Biblia nos habla en el libro de los Hechos en varias ocasiones que se recibió el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Por eso es tan importante y te animo para esto.
si tú no crees en esto, pídele al Espíritu Santo que te revele. Hay cosas que muchas veces hemos oído y que no han estado como muy de acuerdo con la palabra. Pero yo te animo para que le digas al Espíritu Santo, enséñame, quiero saber. ¿Ok? Entonces, los discípulos de Jesús hablaron en lenguas inmediatamente después de recibir al Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, nos lo muestra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y luego dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, ¿quién les daba la habilidad para expresarse? El Espíritu. Pero, ¿a través de quién se expresaban? A través de lo que estaban hablando. Mientras Pedro predicaba el Evangelio, esto se está refiriendo con la familia de Cornelio, dice que recibieron la salvación y que después también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos creyeron en Cristo, pero al mismo tiempo que creyeron en Cristo, el bautismo del Espíritu Santo vino también sobre ellos. Esto está en Hechos, en el capítulo 10, versículo 44 al 46. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Recuerden que todos eran gentiles. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, esto es, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron, ¿qué? Asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces, esta fue una experiencia que le sirvió a Pedro como una evidencia externa de que estos nuevos creyentes, estos gentiles, igualmente recibieron al Espíritu Santo, recibieron a Cristo, recibieron al Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Pedro usó este hecho para demostrar al resto de los creyentes judíos que en ese momento no estaban presentes. Cuando él regresa a Jerusalén, él les cuenta a los judíos que estos gentiles verdaderamente habían nacido de nuevo. Y cuando Pedro les explica, cuando Pedro comienza a hablar, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio. O sea, la misma experiencia que los 120 en el aposento alto tuvieron al recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas, fue la misma experiencia que Cornelio y toda su familia y todos los que estaban allí reunidos igualmente recibieron. ¿Qué recibieron? Recibieron a Cristo, bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Entonces, allí Pedro habla en Hechos, en el capítulo 11, versículo 15 al 18, dice, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Creo que verdaderamente cuando nacemos de nuevo, sí recibimos al Espíritu Santo. Claro que sí lo recibimos. Pero también vemos claramente que el bautismo del Espíritu Santo es a lo que Jesús se refirió con el don del Espíritu Santo, que es diferente al nuevo nacimiento. Bien, continuamos entonces. Y por lo tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Eso fue lo que dijo él. ¿Quién era yo para estorbar? Si estos gentiles estaban teniendo la misma experiencia que nosotros como judíos tuvimos en el aposento alto, ¿quién era yo para estorbar lo que Dios quería igualmente darle a los gentiles? Entonces me parece tremendo, tremendo. Esto es para uno meditarlo y mirar que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Entonces, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios,
diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios, oigan esto, el arrepentimiento que conduce a la vida. Creo que Dios hizo de esta manera el bautismo del Espíritu Santo sobre la familia de Cornelio para enseñarle a Pedro algo. Dios no hace excepción de personas. Si tú crees en Jesucristo, si has nacido de nuevo, recibe también el don del Espíritu Santo, recibe el bautismo, sé lleno con el Espíritu Santo, habla también en otras lenguas. Si ellos lo experimentaron, ¿por qué no tú? ¿Quién te pide? ¿Quién impide que Dios lleve a cabo su obra en ti? ¿Quién impide que el Espíritu Santo ahora mismo te bautice? Nadie. Solamente cree. Has creído en Cristo, ¿verdad? Naciste de nuevo, ¿verdad? Entonces recibe también el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de otras lenguas. Entonces, en el libro de Hechos, la acción de hablar en lenguas se presentaba cada vez que el Espíritu Santo era derramado. 3 veces, en 3 ocasiones diferentes, donde se recibe el bautismo del Espíritu Santo, igualmente había una evidencia del bautismo que era el hablar en lenguas. Entonces, hablar en lenguas es una manifestación audible, audible, inmediata de que el Espíritu Santo está disponible para cada creyente bautizado en el Espíritu. El hablar en lenguas, ahora, recuerda, esto es algo del Espíritu, es espíritu a espíritu. El Espíritu Santo te da la habilidad, te da el empoderamiento para que tu espíritu hable en otra lengua, en la lengua del Espíritu. Y tú comienzas a hablar, pero es ¿qué? Audible a través de tu boca. Esto es algo que puedes hacer para ayudar a probar lo que recibiste. ¿Realmente crees que eres bautizada en el Espíritu Santo? Si crees que eres bautizada en el Espíritu Santo, entonces comienza a hablar en lenguas, comienza a creerle a Dios. Es algo tremendo, es algo poderoso. Sin embargo, las lenguas no saldrán de manera involuntaria y automática a través de tu boca, solo porque fuiste bautizado. Tienes que disponerte y tienes que abrir la boca y comenzar a shatatatatata, rabacata, rabacasá. Así es, sí señor. Lenguas del Espíritu. Y no estoy hablando lenguas de otros idiomas, no, lenguas del Espíritu. Y quiero contarles como algo personal en cuanto al bautismo del Espíritu Santo y lo que me pasó a mí con respecto cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Había estado buscando del Señor con todo mi corazón, clamando para que me llenara con su poder y deseaba hablar en lenguas. Ya había leído varios libros con respecto a las lenguas, al hablar en lenguas, y dije yo, ¿por qué no? Yo también lo quiero. La primera vez que oraron por mí para recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de lenguas, no hablé en lenguas, aunque sé que recibí el bautismo del Espíritu Santo. Pero dije, Señor, no me voy a quedar solamente con el poder del Espíritu Santo, con el empoderamiento que me da, la llenura del Espíritu. Yo quiero hablar en lenguas. Entonces, en aquel entonces, pues no tenía idea de qué era esto, porque nunca me habían enseñado al respecto. Todo lo que sabía era que mi encuentro íntimo con Dios me había dejado investido del poder en una forma sobrenatural. Pero luego también comencé a cerciorarme por la palabra, lo que las Escrituras dicen, y me di cuenta que al recibir el don del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, era yo que hablaba lo que el Espíritu me daba para hablar. Yo soy la que hablo lo que el Espíritu de Dios me da para hablar a mi espíritu. Esto significa que es mi espíritu hablando a través de mi boca y es el Espíritu Santo quien me empodera para hacerlo. Pero yo soy quien deja fluir el don de lenguas a través de mi boca. Yo soy, o tú eres, la persona que lo deja fluir. Cuando volvieron a orar por mí, comencé a hablar en lenguas. El Espíritu Santo, quien escribió la Biblia, comenzó a ayudarme a entenderla mucho más profundamente. Empezó a revelarme cosas a mi corazón. Quiero decir esto con respecto a cuando inicié a orar en lenguas, a hablar en lenguas.
no fue, no que pudiera orar 1 hora en lenguas. Todo comenzó paulatinamente. Comencé a orar en lenguas. Sí me acuerdo que cuando fui bautizada comencé a orar en lenguas. Igualmente nos hicieron un ejercicio donde comienzas a orar en lenguas y luego te callas y luego vuelves otra vez a iniciar. Recuerda, todo lo que nos da Dios, este don de lenguas, no es algo para que uno lo pierda después. No, allí está el don. Lo que pasa es que lo tienes que practicar, lo tienes que avivar dentro de ti. Y me acuerdo mucho que comencé a orar en lenguas y cuando en el tiempo de mi oración, yo cogía el reloj y marcaba, o sea, son las tal hora. Entonces decía, ok, en 5 minutos, Señor, 5 minutos orando en lengua. Y comenzaba a orar. Eso sí, se me hacían una eternidad, les cuento. No crean que fue una cuestión de que ahora te puedo orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Muchas veces hasta más horas. A veces durante el día te puedo estar orando en lenguas todo el día, ininterrumpidamente o interrumpidamente, pero lo puedo estar haciendo en el espíritu todo el tiempo. Bueno, de todas maneras, era con reloj en mano. 5 minutos, luego 10 minutos, luego 15 minutos. Luego así comencé a aumentar el tiempo mío de oración en lenguas. Le saqué jugo a lo que la palabra de Dios dice. Es mi espíritu hablando directamente con Dios. Soy edificada en mi espíritu, avivada en mi espíritu cuando oro en lenguas. Es más, cuando intercedemos en lenguas, tenemos la oración perfecta. Muchas veces no sabemos qué orar en un momento de tribulación, pero inmediatamente que tú comienzas a orar en lenguas, Dios inmediatamente igual va a comenzar a obrar en tu corazón y va a hacer que las circunstancias cambien. Lo he experimentado, yo personalmente lo he experimentado. Entonces, volviendo a esta parte, así que te animo para que si oras en lenguas, pero no oras con mucha intensidad, entonces comienza a practicarlo. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, hasta que logres 1 hora. Y después de la hora, te digo, pueden pasar hasta 3 horas orando en lengua y tú ni te das cuenta, cuando estás en el Espíritu. En Juan 14, 26 dice esto: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, sí, recibimos a Cristo Jesús, nacemos de nuevo y recibimos al Espíritu Santo, pero luego también somos investidos por el Espíritu Santo. Él nos enseñará todas las cosas, aún a orar en lenguas. Él te va a enseñar la palabra, la unción misma, que es la presencia del Espíritu Santo, te va a enseñar todas las cosas y te recordará todo lo que Jesús nos ha dicho. Y yo siempre he visto este versículo de esta manera. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú te memorizas la palabra de Dios, cuando meditas en ella, de pronto en un momento dado, Dios te acuerda así rápido de un versículo. Entonces, creo que esto se refiere a que, bueno, nosotros no estuvimos con Él, pero tenemos la palabra, y la palabra Él nos las va a recordar. Por eso es necesario que meditemos en la palabra de Dios. Con el conocimiento revelado nos podemos volver audaces y apasionados por el Señor. El asombroso amor de Dios y su presencia gloriosa nos debe sobrecoger todo el tiempo. Cuando estamos bautizados con el Espíritu Santo, y poder evangelizar a la gente no debe de ser una obligación religiosa. No es tienes que hacerlo, no. Oye bien, sino un placer de cada día. Es algo que brota del corazón. El ser testigo de Cristo es algo que brota del corazón. Es una evidencia igualmente de que estamos bautizados con el Espíritu Santo y con poder. Asegúrate de que cuando recibas el bautismo del Espíritu Santo,
No dejes que las enseñanzas incorrectas, prejuicios e incredulidad dañen tu corazón para no recibir el don de hablar en lenguas angelicales. Hay muchas enseñanzas que dicen que las lenguas ya no son de este tiempo, hay otros que dicen que son del diablo, hay otros que dicen, bueno, hay una serie de cosas tremendas. Pero ¿sabes qué? He aprendido, el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad. Pero para que el Espíritu de Dios nos lleve a toda verdad, tú necesitas rendirte a Dios. Tú necesitas tener un espíritu humilde y manso para que Él te pueda enseñar. Tienes que abrir tu corazón y rendirlo a Él para que Él te pueda enseñar. Recuerda que nos han enseñado muchas cosas. Yo vengo de un trasfondo católico. Yo sé que hay muchas cosas que nos enseñaron que nada que ver con la palabra de Dios. Pero tuve que humillarme delante de Dios para decirle, ok, quiero que seas tú el que me enseñes. Y Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Entonces tú también lo puedes hacer. Pídele al Espíritu Santo que te muestre, que te enseñe. Asegúrate de que cuando recibas el bautismo del Espíritu Santo, cuando alguien ore por ti, y aún vamos a orar al final, ¿ok? Para que recibas ese bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, quiero decirte que tienes que tener un corazón abierto, tienes que igualmente permitir que el Espíritu Santo te revele el bautismo del Espíritu y hablar en otras lenguas. Necesitas rendirte. ¿Por qué? Porque la incredulidad es un obstáculo. Igualmente las enseñanzas incorrectas son otro obstáculo. Y los prejuicios religiosos con los que nos han enseñado, son cosas que realmente hacen que no se pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de lenguas. Aunque el hablar en lenguas está disponible para nosotros, los sentimientos negativos y el temor pueden impedir al creyente recibirlo. Entonces, no te vaya a pasar a ti, por favor. Pídele al Señor que te revele. He oído muchos testimonios de predicadores ya muy famosos, en donde igualmente le pidieron al Señor y ellos recibieron. Recuerda, cuando pides, recibes. Y Dios te lo va a dar. Dios te lo da. Dios no te lo va a negar. Dios te lo va a dar. Por eso debemos renovar nuestra mente a lo que la palabra de Dios dice acerca de mi nueva relación con el Espíritu Santo. Mientras que no veamos lo que la palabra de Dios dice acerca de esto, nuestra fe no será tan fuerte como para experimentarlo. De no ser por los prejuicios religiosos que muchos creyentes tienen, podrían muchos más creyentes hablar en lenguas. Yo lo creo. Si no hubiera tanta incredulidad y si fuera más entendible acerca del don de las lenguas, yo creo que la gente recibiría más el hablar en lenguas. No estás obligado a hablar en lenguas, pero es un privilegio, es un regalo. Así que si me lo regalan, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no usar el don de lenguas? ¿Por qué no usar esa evidencia de hablar en lenguas cuando he recibido el bautismo del Espíritu Santo? Además, en realidad no hay ninguna buena razón para no hacerlo. Tengo miles de buenas razones por la palabra de Dios que dice de todos los beneficios grandiosos que me da el hablar en lenguas. No es un solo beneficio, son muchos los beneficios. Y pues no estoy ahora en esta parte de los beneficios de orar en lenguas, pero hay muchos. Entonces, ¿por qué no hacerlo si es tan beneficioso? Es como si yo te dijera, te voy a dar una medicina y tú dices, no la voy a recibir, pero te va a hacer bien, pero no la quiero recibir. Entonces, no nos pongamos en esas actitudes. Si va a ser tan beneficioso, ¿por qué no recibirlo?
Hablar en lenguas suelta el poder de Dios en tu vida y está disponible para cada cristiano creyente que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Si no estás hablando en lenguas, de lo que te estás perdiendo. Sí, te lo estás perdiendo. Te estás perdiendo un regalo. Recuerda que son riquezas de la gloria de Dios. Tenemos riquezas. En el reino de Dios tenemos todas las riquezas de la gloria de Dios y está dentro de nosotros. No lo desperdiciemos. Usemos todas las riquezas. ¿No te gustaría usar todas las riquezas de su gloria y que Él a través de ti la gente pueda ver las maravillas de las riquezas de Dios a través de ti? Entonces no lo desperdicies, no te lo pierdas. ¿Es el hablar en lenguas la evidencia de tener al Espíritu Santo? Oye, ¿es el hablar en lenguas la evidencia de tener el Espíritu Santo? No. Claro que no, ya que ya les había enseñado que recibimos al Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Pero el don, el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa diferente a cuando recibimos la salvación, a cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y nacemos de nuevo. Recuerden en Ezequiel en el capítulo 11 en el versículo 36 que habla acerca del nuevo nacimiento. Dice que Él nos daba un nuevo espíritu en nosotros, que nos quitaba el corazón de piedra y nos daba un nuevo corazón, y un corazón de carne, y luego dice, y nos da el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces sí se recibe al Espíritu Santo, lógico. Tenemos el sello del Espíritu Santo cuando recibimos la salvación, pero el don es diferente. El don es diferente. El ser bautizados y empoderados por el Espíritu Santo es otra experiencia. Bien, entonces cuando nacemos de nuevo, claro que sí, creo que al hablar en lenguas es parte de recibir el bautismo del Espíritu Santo o su llenura. Entonces vamos a disponernos, ya tenemos media hora casi en este video. Quiero decirles a los miembros de mi congregación que les voy a estar mandando lo que son las preguntas del discipulado para que las puedan hacer en sus casas. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que puedas allí donde tú estás, allí donde me estás viendo, donde estás sentada allí en tu casa o donde estás viendo el video, que puedas igualmente recibir del don del Espíritu Santo. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro. Voy a orar en lenguas y vamos a comenzar a pedirle al Espíritu de Dios. Él es tan lindo. A mí me impacta mucho la manera en cómo la familia de Cornelio recibió al Espíritu Santo. Él no puso las manos, él solo estaba predicando y el Espíritu Santo vino sobre todos ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Entonces, creo que el Espíritu de Dios se mueve como Él quiere. Dejémoslo que Él se mueva en la vida tuya. Dejémoslo que Él fluya como Él quiere hacerlo en tu corazón. Shamate que tachenda mole kata chendele kata kutiketa mashetere kamba. Hanaha shela handamate que tajemete. Akotikili biribi kata tutato rebasara. Nara basare bekata torre basanda rabashata tato rebasara. Nara basare bekata torre basare bekata torre basanda rimakata torre basara. Haha shanda. Nachendele bekanche mantu tu moko shabara bariba katato tato rebasara. Satut shemelekata. Señor, tu palabra dice, y hubo 3 ocasiones muy claras en el libro de los Hechos, que cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y sí hay una diferencia, Señor, de la lengua del Espíritu, de la que es dada por el Espíritu Santo al recibirse el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Entonces, ahora mismo oro por todos los oyentes, por los que han abierto el corazón de ellos
para recibir del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Sama te casata torre basara. ¿Sabes, Señor? Tú eres quien lo haces. Oro para que cada persona reciba el bautismo del Espíritu Santo, esa llenura, para que tú seas sumergiéndolos a cada uno de ellos. El Espíritu de cada uno de los que son nacidos de Dios viene a ser uno con el Espíritu Santo, mas ahora viene el momento para ellos ser llenos. Shemeko Tarabasa, el templo, ellos son templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Makeke Shamale, Mokotikitiriba Atotato, te pido ahora mismo, Señor, que sea llenando cada área del corazón de ellos, sentimientos, emociones. Timoko Shemata, la mente, la parte de los pensamientos, Makasha, Tómate Rebakata, Chanda Rabashata, Nanamasara. Señor, hubo otra evidencia que fue la embriaguez. Fue de tal manera la llenura, la manera en cómo los espíritus de ellos se sumergieron en tu espíritu y tu espíritu en ellos, Señor, que se embriagaron. Estaban ebrios, estaban totalmente controlados por el Espíritu Santo. Es cuando vemos un borracho que está totalmente controlado por la bebida alcohólica. Así también ellos mostraron que la llenura del Espíritu Santo tomó control totalmente de su espíritu, de su alma y aún de su cuerpo. Ese vino nuevo llegó hasta el tuétano de los huesos de ellos. Así declaro ahora, Señor, sobre los que oyen este video, Mate Kashen de Lema, Tebotili Barasata, tú eres el que hablas en lengua. Recuerda que el Espíritu de Dios no va a hablar por ti. El Espíritu de Dios te empodera para que tú hables, para que sea tu espíritu ahora mismo hablando a través de tu boca. Pakachot tetemoshen dereman katarabasata. Neketaki akasamale keta tatu rima shetere kata tu rima kata to. Naraman sheterebaki akiake kolamashata. Opaka, aviva, Señor, aviva. Shotiketapata, desato las lenguas para que ahora mismo hablen en lenguas angelicales, la lengua del Espíritu, Señor. Riba ketikatu kushendale makatatota. Sea tu presencia ahora llenando a cada oyente. Ema kekatututoramashata. Oro también, Señor, por esos cristianos que, habiendo ya recibido el bautismo, se han secado y que no han hablado en lenguas desde hace mucho tiempo, Señor. Aún muchos de ellos piensan que se les ha olvidado el hablar en lenguas. Pero ¿sabes qué, Señor? Es como cuando uno deja de manejar por tanto tiempo un carro. No es que a uno se le olvide manejar el carro, sino la práctica. Hoy avivo, ahora, el don del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en el nombre de Jesús, para que ahora mismo ellos comiencen otra vez a hablar en lenguas. Sama shoterekata torre basara, ja 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 ja. Narama sheterekata torre basare bekatata, nemekata to shelare raba, llénalos de gozo. Shititatilikata nemekasita, oko sheme kata roko tarabasa. Solo tienes que hacerlo, solo cree. Al que cree, todo se lo es posible. Tumba ahora mismo toda fortaleza y todo argumento que se levante en altivez en la parte de tu mente, de tus pensamientos, que vengan en contra de este don maravilloso de hablar en lenguas. El que habla en lenguas habla directamente a Dios. Como le dije anteriormente, es una cuestión de espíritu,
a espíritu. Shonde teche tetaki o que la maki katasata. Eme katato rema shere kata torre basara. Nenka sore basare bekata torre basara. Nara basare bekata torre basanda rabashata torre basara. Proponte a desarrollar el hablar en lenguas. Sí se desarrolla. Claro que sí se desarrolla. Yo lo hice. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y así sucesivamente. A veces oro hasta 3 horas, 4 horas en lengua. No te digo que lo haga todos los días, pero sí trato de buscar el tiempo para hacerlo lo más tiempo posible. Entonces, les animo, ¿okay? Les animo para que oren en lenguas. Creo que tenemos en este discipulado, creo que tenemos también los beneficios de hablar en lenguas, ya será en otra clase, en otra lección, pero de todas maneras, pues, es muy beneficioso. Algo sucede en el espíritu cuando oramos en lengua. Hay algo que quiero compartirles, y es que a veces decimos, pero bueno, ¿y cómo el Espíritu Santo de Dios vive dentro de mí y está dentro de mí y fui bautizada y esto y lo otro? Pero cuando oro en lenguas, me da la evidencia de saber que el don del Espíritu Santo, su presencia, me llena totalmente. Esto ayuda, esta evidencia ayuda a nuestro corazón a saber que sí hemos sido bautizados y tenemos que dejarlo fluir. Déjalo fluir. Déjalo fluir. Deja fluir el don de lenguas angelicales. Antes de que termine, ya casi voy a terminar, me acordé de algo que había copiado y es en la, a ver un momentico, ok, sí, aquí, 1 Corintios 13:1, miren y verán, 1 Corintios 13:1, y esta es por la versión PTP, Passion Bible. Dice, si tuviera que hablar con elocuencia en los muchos idiomas de la tierra, oye, y en las lenguas celestiales de los ángeles. Entonces aquí me está hablando de 2 tipos de lenguas, las lenguas terrenales, las lenguas de idiomas, ¿ok? Pero también me está diciendo, y en las lenguas celestiales, lo que tú hablas son lenguas celestiales, lenguas del Espíritu. Lenguas del Espíritu, entiende esto, eres del Espíritu y tu Espíritu tiene un idioma y el Espíritu Santo te dio la capacidad para que tú ores y hables en esas lenguas celestiales. En la NTV dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, hay un idioma del Espíritu. Hay un idioma del Espíritu. Hay un idioma del Espíritu. Hay un idioma del Espíritu celestial. Es tuyo. Eres del Espíritu. Eres nacida de Dios. Y el Padre dijo que Él enviaría el don del Espíritu Santo, el bautismo. Jesús se lo dijo a sus discípulos. 120 habían en el aposento alto. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, como el Espíritu les daba para que hablasen. Lo que tú hablas es celestial. Lo que tú hablas es del Espíritu. Tu entendimiento, sí es verdad, no llegas a entender, a no ser que le pidas la interpretación a Dios. Pero quiero animarte a creer. Cree, porque al que cree, todo se le es posible. En 1 Corintios
14:39 dice: entonces, queridos amigos, con todo esto en mente, tengan pasión por profetizar y no prohíban a nadie hablar en lenguas. No prohíban. ¿Por qué quieren prohibirnos hablar en lenguas? O porque hay iglesias que no les gusta que se hablen lenguas, o porque hay iglesias que aún no creen en eso, porque trae beneficio a tu espíritu. En la Biblia el mensaje dice así: no le digas a la gente cómo deberían o no deberían orar cuando están orando en lenguas que no entiendes. No le prohibamos a la gente orar en lenguas. Al revés, fomentemos el don de orar en lenguas, porque tú no sabes lo que estás orando, pero Dios sí sabe. Y el que está arriba contesta nuestras oraciones. Entonces les animo, les doy gracias por este tiempo en que hemos estado en esta enseñanza. Creo que Dios va a usar estos videos para gran bendición para muchas personas. El tener ya una cuenta del ministerio en YouTube, pues es algo diferente. Así que pon el dedo de arriba para que te guste y suscríbete al canal. Les bendigo grandemente.